Noches, bienvenidos una vez más. Este es Hablando Serio Live, el live intercontinental, directamente desde Barcelona. Hoy vamos a hacer conexión con Panamá. Durante esta semana ocurrieron muchas cosas y siempre nos dan llamados de alerta para estar pendientes y recordar de que la vida es muy frágil, recordar de que siempre tenemos que estar allí pendientes de los nuestros, una llamada, un mensaje, para mantener la conexión. La semana pasada fue un fin de semana bastante dinámico, digámoslo así, y cuando yo me conecto el lunes y empiezo a actualizarme, me doy cuenta de que Alexis Charris, mi amigo, mi hermano mayor, porque me dio la gana de que sea mi hermano mayor, veo en las noticias de que había tenido un episodio difícil de salud. Y yo digo, con razón, él sabía que yo iba a tener un fin de semana de bastante movimiento, pero no hubo ni un mensaje ni nada. Y le escribí, brother, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que es? Y él me dice, todo está bien, tranquilo, hablamos con calma. Yo, listo. Pero me asusté y yo digo, hey, en un abrir y cerrar de ojos pueden pasar muchas cosas. Y hoy él estaba agendado para participar en Hablando Serio, así que vamos a desarrollar una dinámica para ver qué fue lo que pasó, porque él me dice, durante esa situación difícil de salud, saludos, vamos a mandarle a Angélica, a Pausanzar, que están por allí conectándose. Él me dice, tengo muchas cosas que aprendí en 24 horas que fueron muy difíciles en temas de salud. Hubo un tema de... Dicen que ese dolor se compara en los hombres, es lo más parecido al momento de las mujeres dar a luz. Así que mi hermano Alexis casi que estaba pariendo de dolor. ¿Qué es lo que es, brother? Check, check, prueba de sonido. Hola, 1, 2, 3. Oiga, déjeme saludar y aprovechar por aquí primero para agradecerte a ti también tu detalle. Le he dado gracias a todo el mundo públicamente, a la gente que estuvo conmigo en el hospital, y ahora vamos a entrar en detalle de eso. A los amigos que después, cuando se han enterado, han llamado para ver. Le di gracias al personal del hospital, que estuvo espectacular, sin queja. Mire que yo soy un crítico del servicio y no tengo ni una sola queja del servicio del personal en 2 cuartos de urgencia del sistema público de Panamá, que siempre le llevo ahí los jaloncitos de oreja. No tengo queja de eso. Así que también agradecí públicamente, y no he agradecido a mi hermano Carlos Atencio, que se enteró, no sé ni cómo, que yo había estado en el hospital. Bueno, se enteró cuando yo hice una publicación en mi cuenta de Instagram. Casualmente lo hice para agradecer. Es como quien publica por su cumpleaños, usted sabe, usted pone una foto conmemorativa. Es algo, para mí, es un momento conmemorativo, ¿no? y entonces, hice esa publicación con ese afán conmemorativo, y se dieron cuenta mis hermanos, mis amigos del siglo, Carlos Atencio, director de... Y eso ayudó a que otra gente pudiera enterarse, y eso hizo que también muchos más amigos tuvieran yo tuviera la oportunidad de saber cuánta gente se interesa por mi bienestar, ¿no? Eso es una gran cosa. A veces uno no es consciente de eso. Creo que tiene que ver con lo que uno va sembrando en el camino también. Y bueno, eso pues se lo agradezco a Carlos también, ese gesto de aprecio, como me dijo alguien, no, ese es un gesto de aprecio, usted tiene que verlo así. Así que yo, claro que lo había visto así, y le agradezco, ¿no? Yo le había agradecido a él personalmente, pero no lo había hecho públicamente como merece. Así que aproveché aquí, Hablando Serio, este programa de plataforma intercontinental. Carlito está de estrella. Carlos Atencio por su colaboración, su apoyo en este caso. Bueno, les cuento rapidito porque empezamos medio tarde hoy y la gente quiere saber qué fue lo que pasó. Saludos, Dora. Ponlo al Dora. día, ponlo al día. Bueno, mire, el domingo pasado yo
yo me levanto normalmente todos los días como a las 5, entre las 5 y las 6 de la mañana. Y eso no es porque yo sea mi madrugador ni nada de eso, sino porque en casa atiendo unos perros que en la semana le damos la comida tempranito en la mañana antes de irnos para la oficina. Así que ya yo están acostumbrado. El perro no sabe de domingo ni nada de eso. Así que me levanto todos los días a la hora que siempre le damos la comida para alimentar a los perros y ya por ahí mismo vamos avanzando con lo que hacer y tal, por cual. La semana pasada estaba aquí en casa, pues, y a las 5 de la mañana ya sabía que me tenía que despertar y entre ese espacio que uno va regresando de las tierras de Morfeo, o sea, que uno va despertándose, en ese espacio más o menos yo siento como una molestia, una cosa, pero no dimensionaba digamos, la intensidad de ese dolor. En el momento porque estaba soñando, todavía no me despertaba y no Pero estaba eso seguro. surgió de pronto, ¿tú te empezaste a sentir mal o fue El rampran? sábado en la noche yo fui a conversar con un amigo y tomamos un café, conversamos mucho, temas muy agradables, todo terminó muy bien. Yo regresé manejando como 20 kilómetros porque estaba en el centro de la ciudad, ¿no? Hasta acá, todo bien, llegué a casa como a las 11, tenía hambre cuando llegué y dije, estas no son como horas para estar comiendo con el nivel de hambre que yo tengo, pero yo tengo hambre y el hombre debe comer. Entonces comí arroz con pollo, que es como llegando a la paella por ahí, ¿no? Más o menos un arrocito ahí sabrosón. A las 11 un platito responsable, un platito para las 11 pero de la mañana, no para las 11 de la noche. Y me comí eso y me acosté normal a dormir, listo. Estuve además un rato estudiando, revisando unas cosas en la computadora, por ahí. Era un fin de semana normal. Y me acosté. Me acosté como a la 1 de la mañana. Y bueno, me dormí como a las 6 cuando me estoy despertando. Siento ese dolor ahí, que en la medida en que me voy ya haciendo realmente consciente de que desperté, el dolor se va haciendo más intenso y más intenso y más intenso hasta el punto que me hace quejarme. Ya no es algo como, ah, wow, me está doliendo. No, ya comencé a quejarme en serio. ¡Ay! ¿Esto qué es? ¿No? Y el dolor ahí, y entonces yo comienzo a pensar, lo primero que pienso, Estaba, que es un dolor, estaba doblando, golpeando duro. sí, estaba dormido. Entonces, cuando despierto, que lo primero que uno hace es tratar de entender qué está pasando, o sea, fue de sorpresa. Yo me desperté con el dolor, quizás el dolor me despertó. Aunque ya era mi hora de levantarme, el dolor hizo que entrara en conciencia de que él estaba ahí. Y el dolor era en el bajo vientre, sobre la vejiga, ¿no? Más o menos. Y entonces ese dolor empezó usted sabe, a meterle intensidad. El dolor era Ya. como una punzada. Yo no sé, quizá para mí es muy fácil, porque vivo en un lugar caliente, describirlo como cuando uno pone la mano en un bloque de hielo por mucho tiempo. El frío te va generando unos dolores. A lo mejor en lugares más fríos es más fácil entenderlo o más difícil, no sé. Sí, Pero una, una especie de calambre, puede ser. sí, pero un calambre como que uno siente que está en el hueso, ¿no? Uno siente como una especie de metal que te va, es ese dolor. Ese dolor era en un punto preciso en la cadera que comenzaba a alcanzar, como si fuera una onda expansiva, hasta la espalda. Yo sentía que el dolor se estiraba hasta la espalda y me molestaba en la espalda. Y bueno, yo estaba ahí que pensando, lo primero que te pasa con eso, la sorpresa, amanecí con un dolor. Y ¿Y ahora, lo primero que tú te preguntas, ¿esto de qué me está de pasando? O sea, ¿qué es? dónde salió esto? Sí, porque me dicen, no, ese dolor se parece al dolor de las mujeres cuando están embarazadas y van a dar a luz. Claro, una señora tiene 9 meses, un bebé en su Y sabe que vientre, algo puede pasar. cuando le da un dolor, ella sabe que es porque va a dar a luz, pero yo no puedo dar a luz, entonces, ¿de dónde sale este dolor? Yo quedo así, pensando y tratando de identificar qué pasa, y lo primero que hago es que le echo la culpa a la comida de la noche. Usted sabe que uno Mm, que come y eso, dice, no, hombre, eso fue lo que me comí anoche. Así que de momento, digo, como es lo que me comí anoche, esto me va a dar ganas de ir al baño y se va a solucionar todo este problema. Pero en lo que me levanto para buscar agua o algo, el dolor se hace más intenso, tan intenso que me hace vomitar, ¿no? Y entonces chuzo. yo quedo todavía más asustado
y en lo que vomité comencé a sudar mucho, eran las 6 de la mañana, y usted sabe que aquí en Panamá a las 6 de la mañana está todo fresquito. Pero ven acá, Se suda. y no te dio por llamar a la ambulancia ni nada, y Pero tú estabas solo en la casa. no se apure, que usted siempre se apura. Espérese. Todavía usted no sabe el cuadro completo del domingo en la mañana. Eso está pasando el domingo en la mañana. El dolor se hace más intenso. Me doy No, cuenta que se me estaba espérate, suave, suave. Pero es que tú me dijiste a mí que fueron 24 horas. Y si estamos domingo en la empezando por la mañana, por las 6 de la mañana. mañana, Ajá. tenemos una hora de live, bro. Métele velocidad a la historia. Bien, el asunto es que entre las 6 entre las 5 y las 7 de la mañana estuve en casa con ese dolor. Ya me di cuenta que se me estaba bajando la presión. Entonces entiendo que este no es un dolor de estómago común y corriente, ¿no? O sea lo que sea que esté pasando aquí, no lo puedo resolver como lo he resuelto muchas veces, que es que te tomas un té, te levantas, vas al baño y ya se acaba. Claro. No, entendí que esto era mayor que eso. Y ahí también entra en juego la siguiente coyuntura de esta circunstancia, que es la que no le he contado. Quizás por primera vez, como en 18 años o más, por primera o por segunda vez en tanto tiempo, estoy solo en la casa. ¿Qué Porque mi día? esposa, Tú te programas bien. ah, mejor no me hubiera salido, porque mi esposa y mi hija se habían ido a tomar un fin de semana en una cabaña. Entonces, yo dije, bueno, lo mismo que tú acabas de pensar, y ahora, o sea, ¿cómo resuelvo? ¿Quién se encarga de las cosas que yo hago en la casa? ¿Cómo resuelvo? Bueno, y ahí intentaba concentrarme para saber a quién llamar o qué hacer, y el dolor era tan intenso que no me dejaba. Entonces decidí, obviamente, primero lo que tú acabas de decir, necesito atención médica. Esto no se va a resolver domésticamente. Y nosotros acá contamos, gracias a Dios, desde hace como 10 o 12 años con un servicio de servicio médico que viene hasta la casa, ya sea para atención médica ambulatoria o si usted necesita traslado, también incluye Claro. atención. Y entonces llamo a los médicos y le dije a la muchacha que contestó esa vez que el domingo a las 7 de la mañana Dios. puede ser Está- muy grave, puede ser muy, muy fácil, porque todo el mundo te pone atención. Me contestó una muchacha risueña, hola, buenas, le sé que servicio de emergencia médica, le atendemos. Y yo le dije, escúchame, porque no puedo repetir nada. Me llamo Alexis Cherry, mi número de cédula es 3-110-846 y presento estos síntomas y se los describí y le di la dirección, ¿no? Y ya como nosotros le hemos llamado otras veces por otras consultas menos complicadas, ellos ya tenían la dirección registrada, y bueno, y me dijo, señor, le voy a mandar la unidad disponible enseguida. Generalmente toma hasta 1 hora para llegar. Y entonces yo me quejé. Cuando ella me dijo Se eso, yo dije, murió. Se murió. y ella dijo, pero va para allá enseguida. Y bueno, como en 15 minutos estaban aquí. Y bueno, Gracias a Dios. llegaron. Y ahí viene la otra parte de la historia que un poco también hace que esto tenga más significado. Tratando de ver qué hacía, recuerden, bueno, yo no sé si le hemos contado aquí mucho, pero yo vivo con mi mamá. Mi mamá es una persona que necesita asistencia para moverse, movilizarse y todo, vestirse y todo. Y necesitaba también cuidar de ella o resolver que alguien viera por ella, porque recuerden que mi esposa no está, ni mi hija tampoco. Entonces tenía que resolver eso. Llamo a una amiga, yo digo, es una hermana, ahora ya, no sé, es más que una hermana, porque como dijimos, Proverbio 17:17 se volvió verdad aplicada, vívida en mi vida. Estás tirando, ya, suave. Estás Vamos tirando allá. el primer código de la noche. ¿Eh? Proverbio 17:17 se volvió una verdad. Una realidad viva. O sea, algo que no solo está escrito ahí como una reflexión analítica, sino algo que se experimenta. Que se ¿No? vivió en el momento de la situación difícil. Sí, de la angustia, porque yo estaba angustiado. O sea, usted no lo dude que yo estaba angustiado. Todo esto yo no sé todavía qué me está pasando. Cuando vienen, yo les digo a los paramédicos que creo que es una intoxicación y ellos me dan medicamentos para la intoxicación intravenoso
y a los 5 minutos le dije, más o menos, ¿tú cuánto tiempo crees que demora esto en comenzar a aliviarme? Porque yo no siento que me estoy aliviando para nada. Y ella me dice, no, hay que darle como 10 minutos más. Y yo estaba mirando el reloj. Cuando pasaron 15 minutos, le dije, ¿tú estás seguro que eso no estaba vencido? Chus. Porque, bueno, Caducó el medicamento. me dijeron, señor, yo creo que usted necesita ir al hospital. Antes de eso, yo había llamado a Liz Rodríguez. Liz es alguien que yo conocí hace como 25 o 30 años y que en su momento, mira, como Dios, ni siquiera había reflexionado en este detalle. Para aquel entonces trabajábamos en una emisora cristiana juvenil que estaba revolucionando la ciudad para allá. No quise decir el nombre para los que no saben, no importa. Bendición selecta. Y habíamos hecho un evento que no se atrevía a hacer nadie. En medio de la fiesta del carnaval habíamos puesto una tarima en la ruta del carnaval con cantantes como Nando Boom, como David Abraham, creo que por ahí estaba Giovanni Río, un par de merengueros y un par de salseros y Nando Boom, y los pusimos ahí también en la tarima, en la ruta del carnaval, y ellos cantaron y predicaron mientras cantaban, y alguna gente se convirtió. Dentro de esa gente que decidió acercarse a Dios ese día, está mi amiga Liz. No. Está mi amiga Liz. No. Y después Suave. Espérate. Vamos a echar el caso para atrás. Hablando serio porque no lo había pensado. Hace como 25 o 30 años. Eso, si fue, no, eso fue tiempo del 98 por allá. Fue como hace como 25 28 años por allí. En la emisora Bendición Selecta y pusieron una tarima en la ruta del carnaval con cantantes cristianos y predicaron la palabra. Eso es algo fuera de lo normal. Allí se convirtieron, conocieron al Señor, se reconciliaron con Dios algunas personas, y dentro de esas personas está Liz, que es la que tú llamaste y te dio la mano en el momento en el que tú estabas con un pie del otro lado. Sí. ¡Qué locura! Dicen que uno no se muere. Yo creo que uno no se muere de mi padecimiento, este cólico renal. Ahorita la muerte. No, pero tú sientes que te estás muriendo. Pero tú sientes que te estás muriendo. Yo creo que quizá una persona de mi edad, ¿no? Pero supongamos ya un adulto mayor que no tenga fuerza, este dolor lo hubiera podido generar un infarto o alguna cosa como eso. Qué locura, man. Volvemos al punto. Entonces llamo a Liz y Liz, que a lo largo de 30 años se ha convertido en parte de mi familia y tiene mucha confianza con mi mamá, y mi mamá le aprecia mucho. Le dije, ven para que me ayude, también un audio y en telegrama, ¿no? No sé qué tengo, tengo un dolor que me está matando y necesito que alguien mire por mi mamá. Y Liz vive como a 5 kilómetros de mi casa o 3, y en 15 minutos estaba aquí. Me dijo, voy a esperar que mi esposo se despierte, y yo pensé que iba a mandar al esposo o iba a venir con el esposo. No, vino ella sola y tu esposo no se despertó. Ella dejó todo eso allá. Tiene 2 hijos adolescentes, su esposo dejó todo eso allá y vino. Además se sentía mal, tenía el dolor de cabeza y vino a la casa para ayudarme. Bueno, yo estaba acá, mientras ella llegaba ya habían llegado los paramédicos, habíamos decidido que me tenía que ir para urgencias, y bueno, le dejé la llave de mi casa a Liz y le dije, en un rato vienen a buscar a mi mamá, a mi primo, y yo me voy a ver qué me pasa. Todavía ahí yo pensaba que tenía alguna intoxicación o algo que me había caído mal. Cuando me subo a la ambulancia, una de las paramédicos dice, eso parece un cólico renal. ¿Y qué es un cólico renal? Yo sé que es un cólico renal, pero le cuento. Cólico renal es lo que se produce cuando usted tiene lo que llaman por ahí como piedras en las vías urinarias o cálculos renales, que desechos que se solidifican en las vías urinarias y se convierten en obstáculos y obstaculizan el funcionamiento de los riñones o en la vía urinaria o cualquier cosa en el cuerpo. Te pueden dar piedra en los riñones, en la vesícula, y eso, con las que son en la vesícula, son gravísimas. Y como allá en la vesícula no circula nada, se vuelven unas canteras enormes. Qué locura, man. Se produce porque tú puedes, por lo que comes, básicamente, si consumes alto en sodio, alto en sal, si te hace falta hacer ejercicio, si consumes muchas bebidas azucaradas, gaseosas,
a las cuales no les queremos hacer ni buena ni mala publicidad. También, ¿no? Entonces, nada, cuando la paramédico mencionó eso, yo recordé que en 1997 yo había tenido un episodio parecido del otro lado. Esta vez era del lado izquierdo, la vejiga del lado izquierdo, la vez pasada del lado derecho. Y se había resuelto, eso ya se había resuelto, pero al recordar eso, recordé el dolor y comencé a encontrar similitudes en el patrón del dolor y las áreas que afectaba y la intensidad y tal. Entonces yo me fui pensando, wow, eso me dio una tranquilidad, aunque usted no lo crea. Porque yo supe que no estaba envenenado por lo que había comido. Ya tú sabías por dónde podía venir la raíz del asunto. Sí, comencé a ver que el dolor, ya el dolor comenzó a tener sentido, ¿no? Porque hasta ese momento lo que más me preocupaba era el origen. el origen del dolor. Y me acabo de acordar de otro código, pero lo vamos a contar al final. ¿Tú ¿Ya tu acuerdas? código? ¿Tú acuerdas este código? Es que lo voy a decir de una vez porque el minuto siguiente no está prometido para nadie. Así Mira, mismo. a uno. Y tiene que ver justo con eso. El dolor era tan intenso que no me dejaba pensar, José. Y hay veces hay gente que dice que yo espero cuando me esté muriendo para pensar en Dios y para acercarme a Dios. Si yo hubiera hecho eso, en ese momento yo no hubiera tenido la posibilidad. Porque el dolor era tan intenso que yo de a milagro podía tratar de pensar en si llamaba a la ambulancia o no la llamaba. Entonces, nunca esperes o nada te garantiza que antes de expirar vas a poder respirar. Qué fuerte, ¿eh? Nada Ey, man. te garantiza que tú antes de morir vas a tener tiempo de decir, no, Señor, mira, yo sabía que tú siempre me estabas buscando, pero yo... No hay garantía para eso. Aprovecha el momento que tienes ahora, porque después puede pasar cualquier cosa. Seguimos con la historia, ahí va uno. Ey, Ahí va. vamos a mandarle saludos a Giovanca, vamos a mandarle saludos a Michael Taylor, que está por aquí, también a Alberto Galaor, vamos a mandarle saludos a Carlos, a Luis Alberto Dick y Selmira y un nombre ahí que no entiendo, man, y que a yo no sé qué cosa, pero saludos, gracias por estar aquí escuchando esta emisión de Hablando Serio Live. El primer código que está tirando Alexi es: el dolor no me dejaba pensar, y no podemos esperar hasta el último momento pensando de que vamos a tener tiempo. Es en el momento que tenemos que tomar decisiones. Yo estaba escuchando casualmente, Alexi, esta mañana un fragmento de esos discursos que dan en las graduaciones, y decía, era un pastor, y el pastor decía, he estado en los últimos suspiros de muchas personas, y esas personas no piden, tráigame mis trofeos, mis medallas, tráigame mis certificados, mis títulos, sino que quieren estar alrededor de las personas que aman, para verlos, abrazarlos, despedirse por última vez. Yo creo que es importante que nosotros tengamos hoy más que nunca presente que la vida es muy corta y tenemos que apreciar a las personas, tenemos que decírselo en cualquier momento, porque no tenemos que esperar una ocasión especial para transmitir el sentimiento. Yo, Fren, eso de la manera en que tú hiciste conexión con Liz hace 25 años atrás, y que ella era la persona con la que tú podías contar, es una demencia. Yo creo que todo ocurre con un propósito. Tal vez lo que hicieron hace 25 años atrás, cuando estaban en la emisora, fueron catalogados de una locura, fueron señalados de que eso estaba mal, que eso no se debía hacer, porque eran unos carnavales y no se tenía que estar poniendo una tarima ahí para predicar. No, te iban a hacer el centro de muchas críticas y señalamientos en ese entonces. Y en ese entonces las cosas eran peor. Pero si eso no lo hubieran hecho, si no hubieran tenido la valentía de dar ese paso, tú no hubieras tenido a quien llamar. Ese era mi comercial. Métele mente. Bueno, Liz vino, me apoyó aquí en casa. Después de eso y antes, mientras tenía el medicamento puesto que no funcionaba aquí en casa, llamé a otro amigo
que también conocí en tiempos de bendición selecta. Él, tanto Liz como él, comenzaron a reunirse con nosotros en la iglesia donde en ese tiempo yo era líder de jóvenes y hasta ahora he seguido ahí mismo. Y ellos comenzaron a reunirse con nosotros y por como 2 años, los dos fueron mi discípulo, o sea, parte de mi grupo de discipulado. Yo era su líder de discipulado que llaman, y yo, eso suena como, líder siempre suena como jefe y eso, ¿no? Pero yo lo veo más bien como alguien que estaba para servirles, acompañarlos y animarlos siempre. Por 2 años fui líder de los dos, o sea, los dos estaban en mi grupo de discipulado. Luego, como eran jóvenes, después decidieron, vamos a poner a varones con varones, a muchachas con muchachas, se llevaron a Liz. Igual Liz venía para acá de todas maneras a compartir, a conversar y a edificarse, pero iba a su grupo de discipulado con alguna, no me acuerdo quién era su líder femenina, pues, pero por allá estaba. Ronald siguió conmigo como joven, hicimos una conexión al punto que soy su padrino de bodas. No. Y todavía, hace 4 o 5 años, volvimos a hacer grupos de discipulado en la iglesia a raíz de la pandemia y pusieron a Ronald conmigo. No. conmigo. Entonces, nada, pero bueno, o sea, usted puede tener relación con mucha gente, pero nunca sabe qué tanto las personas van a poder desprenderse o van a tener esa disposición, ¿no? Claro. Le llamé porque yo decía, si me voy en la ambulancia y después cómo regreso, porque la ambulancia no te trae para la casa. Entonces, después como regreso, y pensando tales cosas, dije, voy a llamar a Ronald porque él puede venir y manejar mi carro después, irme a buscar al hospital o lo que sea. Él anda en moto, así que él puede dejar su moto aquí en la casa y se va en mi carro para allá, para el hospital. Bueno, yo fui para el Susana Jones y allá yo no sabía qué tan afectado yo estaba. O sea, cuando yo tuve conciencia del nivel de afectación por el dolor que yo tenía, fue cuando se abrieron las puertas de la ambulancia, las puertas del cuarto de urgencia. Usted sabe que las puertas del cuarto de urgencia no cierran, son abatibles, ¿no? Sí, van para allá y para acá, para allá. Para que la ambulancia vaya rápido, la camilla pase rápido. Cuando la camilla empujó las puertas así, que se abrieron las puertas, la expresión en la gente que trabaja ahí en urgencia del hospital. Este centro médico donde me llevaron primero, me hizo comprender por lo menos la percepción que yo daba a primera vista, ¿no? Después me dijo una enfermera que se hizo muy amiga mía, que bueno, que había venido palidísimo y que sudaba, que me podían exprimir así para, ¿no? Y que la presión la tenía, según ellos, normal, ¿no? Pero era 10 grados por debajo de por donde yo siempre tengo la presión. Entonces, cuando me dijeron de que, está normal, 96/70, y eso está muy bajo, yo soy 120/80. No, 96, no, 109 sobre... Espérate, pausa un momento, brother. Tu historia ha llamado la atención y ha preocupado a muchas personas, así como me ocurrió a mí, y ha ocasionado cosas que no son normales, no son comunes. Anunciamos que hoy íbamos a escucharte qué era lo que había ocurrido contigo. Se acaba de conectar, hace un rato se conectó y ya la gente pide disculpas, imagínate. Llegué tarde, dice Rubia Patri. O sea, está pidiendo disculpas porque llegó tarde al live. Pero en este momento se acaba de conectar para escucharte una señora que se llama Nancy Chimbolema de García. Para que tú veas el nivel de tu testimonio, de tu historia. Ya estamos fuera de patrón aquí, estamos... esto es encima de nivel. Bueno, llamé a Ronald, pero solo le dejé un mensaje diciendo, brother, estoy muy mal, voy para el hospital, cuando puedas pasa por la casa y me ayudas. Voy saliendo para Villalucre ahorita. Le dejé ese mensaje, llegué en la allá, ambulancia. Cuando se abrieron las puertas así como yo que soy muy así, con una imaginación yo me sentí como cuando en la película te meten
desde la camilla, la tomaba desde la camilla y se abre pues adentro. La gente me veía así y bueno, lo primero que hicieron fue trasladarme de una vez a una camilla de ahí del hospital y darme calmantes, porque la primera misión de ellos era calmar el dolor para poder tratarme. Luego se hicieron varios exámenes eh, y yo no recuerdo en qué momento se me calmó el dolor. Yo te puedo decir que sé que tenía dolor, sé que me fui sintiendo como un poco cansado y luego sé que me desperté y no tenía dolor, ¿no? Entonces, cuando me desperté habían pasado como 2 horas. O sea, pensemos que el medicamento se me suministró a eso de 8:30 de la mañana y cuando me desperté ya iban siendo las 11. Ya. Entonces, ahí me mandaron a hacer unos exámenes y tal, y volví y me dormí otra vez. Pero ya se estaba Y pasando entonces el dolor. ya, ya en ese momento se había controlado, Mm. ¿no? Después de los exámenes vino la doctora y me despertó y me dijo, señor, mire, de los exámenes que le hicimos, creemos que usted tiene una, eh, una piedra en la vía urinaria y eso es lo que está pasando. Dios. Pero no podemos certificar ese diagnóstico aquí. Usted necesita otro examen que solo lo pueden hacer en el complejo hospitalario, en un hospital más grande. Otro hospital. Lo, lo que vamos a hacer es trasladarlo para allá en ambulancia para que usted llegue, se haga ese examen y allá mismo lo atiende el especialista. Le dije, ok, no hay problema. Pero como me habían dado sedantes para dinosaurio, ella me dijo eso y yo la escuché y todo estaba bien y al ratito, ¡pum!, me dormí otra vez. Y me dormí como 40 minutos más. Así que me desperté como a las 2:40 o a la Y cuando te 1. despertaste, ¿seguías ahí o ya te habían trasladado? No, el traslado falta mucho, no nos alcanzaría el live a hablar del traslado. El ¡Qué traslado fue a las locura! 4:30 de la tarde, pero ese es otro cuento. A las 2:40. A las Están 2 y tirando 40. unos fuegos artificiales, Sí, unos cohetes. Yo creo que ganó España, creo, no sé. ok, A ver si Rubia Patri por ahí nos pone al día. nos cuenta. Miren, Sí, a las 12:40 del mediodía, que otra vez me despierto, me imagino que seguía bajo el efecto de los calmantes, los sedantes, y por eso me dormía tan fácil. Otra vez me despierto, pasó algo que me hizo comprender la importancia de ser amigo en la angustia. Ahí, adentro del cuarto de urgencia, donde no se puede pasar, hermano, donde solamente pasan familiares certificados, tú tienes que decir, yo soy el esposo, el hermano, el algo, claro. el hijo. Es una locura poder Allá ingresar adentro, allá. cuando abrí los ojos, estaba Ronald. ¿Cómo se metió ese man allá? Ni le he preguntado todavía. ¡Qué ¿Qué? No sé, locura! no sé qué habrá dicho. Bueno, Ronald es entrenado en fuerzas especiales del Ah, no, no, SPI, así que no, no, ese man se infiltró, él sabe cómo, él él sabe supo cómo. cómo hacer, pero yo Ey, comprendía, yo, acabo de recordar, Alexi, perdona, un flashback así. Acabo de recordar en el 2004, 2003, por allá, un amigo también estuvo hospitalizado en el complejo, en las urgencias del complejo hospitalario en Panamá. Y nadie sabía cómo estaba y estaba allá adentro. Y me acuerdo que yo llegué, yo trabajé en un laboratorio, man, y yo tenía la bata de laboratorio en la mochila. Y nadie, que no se puede entrar, hay que esperar para ver qué nos dicen. Y yo me puse la bata, hermano. Yo me puse la bata y me metí al cuarto de urgencia, la bata blanca, esa, parecía yo como doctor, enfermero, y yo entré. Y cuando lo vi en una camilla, y él dije, ¿y tú qué haces aquí? Queremos saber cómo estás. Estamos allá afuera, nadie puede entrar, tengo que salir rápidamente. Dice, bueno, me están esperando y para ver si me hacen unos exámenes. Y yo, ¿te va a morir o no te va a morir? Dice, creo que todavía no, dale, voy para allá afuera, pues. Me acabo de acordar. Saludo a Antonio Díaz. tú sabes que gracias a Dios, a mí me había tocado estar de ese lado, del lado del que se infiltra, del lado del que va y le echa un chiste al amigo que está enfermo para que se ría de algo. Sí, 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 sí. Pero yo entendí el valor de eso. O sea, yo lo hacía por amistad, por compañerismo, por, por asignación de Dios, por entender que eso es lo que Dios nos manda a hacer. Pero estando del otro lado en la camilla, Josué, la,
Lo que la administración, el ánimo que se recibe cuando tú despiertas de una semianestesia o una situación como esta y ves una cara de alguien que tú sabes que tiene que estar ahí, ¿no? Eh, ese ánimo, por eso te digo que Proverbios 17 se hizo una realidad vívida. Es decir, un amigo es mejor que un hermano en tiempos de angustia. Y bueno, quizás algunos no lo saben, otros sí, pero yo no tengo hermano, yo soy hijo único. Así que uno podría decir, hombre, pobrecito este señor que no tiene hermano que lo venga a acompañar. Bueno, ya vamos por dos amigos que fueron mejor que un hermano en tiempo de angustia. ¿Sabes por qué es mejor que un hermano? Y eso te lo dije por ahí cuando conversábamos. Porque ni Liz ni Ronald tenían ninguna razón Estar moral allí. para estar ahí. Simple y sencillamente es aprecio, es amistad, es respaldar a la gente cuando lo necesita. Entonces, wow, me emociona hasta contándolo, ¿no? Eh, Fuerte, ¿eh? nosotros quizás no entendemos el valor real que tiene la amistad en la vida. O sea, la amistad nació en el corazón de Dios. Dios puso esa experiencia, ese nivel de relación entre los hombres. Y nosotros a veces le decimos amigo a cualquiera, ¿no? A veces yo molesto a mi hija porque mi hija me dice, sí, tenía una semana en la universidad mi hija y me decía, mis amigos de la universidad, son tus amigos, pues si tú lo conociste ayer. Entonces, de alguna manera, nosotros fácilmente pensamos que cualquiera es un amigo, pero uno no sabe quiénes son sus amigos hasta la hora de la angustia. No le pusimos título al live como era, o sea, estuvimos buscando y por ahí le pusimos este de las 24 horas de ñaga, pues está bueno, pero algo que me enseñó esta situación es que la angustia te enseña quiénes son tus amigos. Es que, Julieta, yo creo que tú lo comentaste hace un momento, uno conoce a muchas personas y muchas personas pueden rodearte, pero en los momentos de angustia, en momentos muy difíciles, que tú miras a tu alrededor y entonces tú sabes realmente con quién tú puedes contar, porque eran las personas que tú llamaste, man, y yo estoy seguro que tu agenda en ese teléfono tiene muchos contactos, pero estas fueron las personas con las que tú podías llegar y sabías que había un mayor porcentaje, una respuesta positiva. Ahora que tú estás comentando eso, también recuerdo, yo hace muchos años tuve una situación muy difícil. Estaba iniciando mi vida matrimonial y tuve un episodio una discusión muy fuerte. No, yo quería un consejo, yo quería que alguien me escuchara sin que emitiera un juicio y que me enseñara, porque a nadie le enseñan a ser esposo, man. Eh, y yo miré, en ese tiempo no había WhatsApp, agarré mi agenda, man, estaba aquí en España y yo buscando a quién podía llamar. Yo estaba en el internet, en el locutorio, llamando aquí con quién puedo contar. Y con el que yo pude sacar de todos los números que me había traído de Panamá era José Luis Delgado. En ese entonces estaba en Colombia y por la diferencia horario, hermano, yo no sé qué hora era ya, pero yo lo llamé y, y él me atendió y conversamos. Y yo, wow, ey, es verdad, con quienes tú puedes contar. Proverbio 17:17 se hizo, como tú lo dices, eh, la vivimos, vivimos el Proverbio 17. El amigo es mejor que un hermano en tiempo de angustia. Es en la hora de angustia donde encuentras. Entonces, a veces yo creo en la angustia podemos encontrar estas verdades que nos están acompañando. Y por ahí, como dije en un videito que puse en mis redes sociales, dándole las gracias a estos muchachos, eh, nada, ustedes tienen 5 rangos más. O sea, los aprecio más y no es que los aprecio por lo que hicieron, sino que valoro más el aprecio que ustedes me tienen. Entonces, en ese momento cuando abrí los ojos y vi a Ronald ahí, al pie
de la Camilla. camilla. Eh, el asunto además es que Dios empezó a hablarme y me dijo, por eso hay que ir a visitar a la gente de los hospitales, porque cuando alguien está en una situación angustiosa, puede necesitar mucha medicina, pero la mejor de las medicinas es que encuentre un rostro conocido al frente de su camilla. O sea, la Es experiencia que está ahí, ¿no? es bíblico, man. Cuando estuve enfermo, me visitaste. O sea, al final se trata de transmitir el amor de Dios, no importa el escenario, no importa si las personas están fuera de un hospital y si estás dentro de un hospital, tiene un gran impacto, porque podemos ser amigos, hey, sí, te apreciamos en una carne asada, eh, cuando hay un cumpleaños, un party, pero en ese momento eso incrementa el valor, como tú lo estás diciendo. Y se trata de ese momento, recordarte, y estoy aquí no por nuestra mitad, sino por lo que realmente vivimos, lo que creemos. Así es. Hay que mostrar a Jesús. Yo hace un tiempo creo que lo conversé aquí también. Los apóstoles agarraron, tocaron a Jesús, experimentaron estrechar su mano, darle un abrazo. Saben lo que es una mirada de Jesús. Jesús hoy no hace eso porque está en el cielo, pero al necesitado lo mira con tus ojos, Josué, y lo abraza con tus brazos y le sonríe con tu sonrisa. Entonces, un poco ese llamado ahí, esa lección que Dios me dio ahí, que además se complementa con otra cosa. A las 4:30 de la tarde finalmente me monté en la super Ambulancia. especie, ¿no? Con Telma y Luis. Yo no sé si ustedes vieron esa película. Como siempre dice José, Hey, sea como sea, no, pero no toda vamos la... a viajar en el tiempo. Hoy no, hoy no, Bueno, con dos porque la artistas, historia de 24 horas. no vamos a decir de cuál es la película, pero con dos artistas de una película, dos mujeres muy, qué sé yo, eh, muy llamativas, muy especiales, que participan, que protagonizan esta película. Comparo a las dos señoras, que fueron dos señoras, dos mujeres como de 30 o 35 años, no creo que llegaban a 40, que nada, que tuvieron que levantar la camilla, brother. Y yo quería bajarme a ayudarla. Y me decía, pues si usted se baja, entonces ¿qué sentido tiene? Quédese ahí, ¿no? Y entonces ellas levantaron y bueno, ahí nos fuimos en la ambulancia. O sea, la que te atendieron a ti eran dos paramédicos levantándote en la Sí, camilla. sí. O sea, pero es que tú Entonces, hasta para una emergencia y una crisis, ya tú tienes una historia que da risa, man. no, sí, usted viene después en la camilla, la que viene atrás conmigo, le pregunta a la que va manejando, se quedó una maneja y la otra venía con el paciente, que soy yo, y comenzó a sonar un ruidito, se comenzó a hacer en el motor. Uno que ha tenido muchos carros viejos se va volviendo como experimentado en reconocer los sonidos. Y le dice la que viene ahí al lado mío, le dice a la que va conduciendo, oye, ese sonidito es nuevo. Y yo le digo, parecen las correas. No, Entonces, entonces la que está atrás le dice a la que va manejando, oye, para, que el paciente dice que puede pegar el carro. Entonces, fíjate, mecánico, Fred. entonces bueno, eh, llegamos al complejo hospitalario y obviamente ya en ese momento yo estaba lejos de estar en riesgo de muerte, necesitaba atención, pero no estaba en riesgo de muerte. El complejo hospitalario es un hospital aquí en Panamá donde llegan las principales urgencias de todo el país. Es el hospital más capacitado, ¿no? Para atender urgencias. Y llega gente con la cabeza en dos pedazos, con el brazo en tres fracturas, fracturas múltiples, lo que se tiran, lo que se caen de un andamio, o sea, gente que está grave, ¿no? Así que yo con mi padecimiento iba a tener que esperar que salven a los que se están muriendo primero. Yo lo sabía, ¿no? Yo decía, ya para completo es otra historia. Y bueno, cuando fuimos allá, tampoco tengo queja de la gente en el complejo hospitalario, en el segundo hospital donde me atendieron, todos me atendieron muy bien, todos fueron muy amables. Mire que yo tengo que decir que ojalá esto sea el resultado de años de trabajo que empezaron hace tiempo, eh, esto de que la gente está cambiando en la atención. O sea, tú quieres decir que la gente está humanizándose. Yo quiero decirlo, pero no lo quiero decir.
No, yo leía muchos comentarios de la noticia que te hicieron, ¿no? Saludo a Carlos Atencio, a la gente del siglo, que le generaste un contenido, me imagino que era un día en donde tenían que tomar muchas decisiones con qué noticias nos vamos de impacto nacional y entonces, hey, Alexis está en el hospital. Entonces generó, generó Tuvo algo un titular. Ey, y yo leía los comentarios y la gente, las personas escribían, les fue bien, qué bueno que lo atendieron pronto. Hay muchos que vivió para contarla, leí uno por ahí. Y yo creo que dentro de toda esta situación de crisis y dificultad, eh, fluyó a buena velocidad. Y qué bueno que no tengas quejas, creo que es algo que cosechas algo que en algún momento sembraste. Más o menos. Mire, en 2014, cuando yo fui funcionario de la Caja del Seguro Social, no soy médico ni nada, trabajamos en comunicación en ese tiempo. Hubo una crisis con el cuarto de urgencia porque estaba lleno y con los doctores del cuarto de urgencia y todo comenzamos bueno, yo tenía un rol en el que tenía que estar metido en esas reuniones y a veces podía aportar o no. Y comenzaron a idear la existencia del famoso cuarto de observación. Eso por allá por 2014. Es un cuarto porque el papeleo para hospitalizar a una persona es tan grande y después para sacarlo, que hay gente que como yo nada más necesita esperar el resultado de un examen o hacerse un examen y el papeleo para hospitalizarte va a durar más que la atención médica, ¿no? Entonces te dejan ahí en observación. Bueno, ahí fui, a ese cuarto que se ideó en esa sala donde yo estaba ahí. Por eso Yo te estaba en la, estoy diciendo, donde está tomaron cosechando decisiones para que... O sea, es que es una historia, yo digo que fascinante porque tiene estos giros, estos, como dice, como dice, conexiones. sí, tiene Che, una, estos plot twists, como dicen los cineastas modernos. sí, sí, no, yo veo una línea de conexión en el tiempo brutal, man. Desde lo que ocurrió allá en aquella tarima en carnavales que puso la emisora para evangelizar en el campo de guerra, en el campo de batalla, donde la gente, para los que no saben, en Panamá, los días de carnavales, las iglesias se retiran, se van a campamentos, se van a provincias, se alejan de los centros donde están las tarimas de artistas, donde van las personas a los culecos que les riegan agua, donde se dice que es el centro de la celebración. Las iglesias se retiran y hacen sus campamentos espirituales, pero hace 25 años, cuando trabajabas en la emisora Bendición Selecta, que hacía todo lo contrario a lo que las personas estaban acostumbradas a ver o escuchar, se puso una tarima allí, muchas personas se reconciliaron o conocieron al Señor, me imagino que salieron de su casa, iban a Carnavalia y en el camino se encontraron con él y qué locura es esta. Y conociste a personas allí y una de esas es la persona que ahora pudo atenderte, socorrerte, fuiste maestro de discipulado, estuviste me contas que fuiste hasta padrino de su matrimonio, es una demencia, eso es otro life. Y que luego ahora, que te tuvieron que trasladar de un centro médico a otro y las que te iban trasladando eran dos paramédicos mujer, qué locura. Y cuando te iban trasladando, la ambulancia tenía un ruido y tú le dijiste, eso puede ser la correa. Entonces, hey, eso es la correa, diste un diagnóstico mecánico. Entonces, cuando llegas allá, te ponen en un lugar de espera, de observación, que no existía hace 10 años, pero que inició hace 10 años y fue parte de, digamos, el grano de arena que aportaron el equipo del cual tú formaste parte. Entonces, estos son unas conexiones en la línea del tiempo que tú dices, hey, estas son piezas de un rompecabezas, como siempre decimos aquí, increíble, que solo lo entendemos con el pasar del tiempo y hey, Dios es una cosa que siempre va a sorprender, man. Yo digo, Siempre, 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 yo digo siempre. que soy Viviste privilegiado. Proverbios 17:17 por encima del nivel. Sí, sí. Mire, la última lección, yo tuve que esperar de las 4:30 de la tarde hasta las 12:30 de la noche, que fue que me hicieron el examen que yo fui a buscar. Y como
dijeron en los comentarios en la noticia del siglo, me fue bien, porque hay gente que espera días Sí, por un examen. sí, sí. Mejor dicen, mejor vaya para su casa y regrese en un mes. Y va con dolor, o sea, va sin saber qué le está pasando. Así que yo no me quejo, por eso yo no me quejo. Eh, pero esperando ahí en los pasillos, porque urgencia recibe más gente de la que puede tener. Sobrepasa la capacidad. Sí, esperando ahí en los pasillos, de repente oigo a alguien que, así como al otro lado del pasillo, escucho a alguien que dice, buenas, ¿me permite orar por usted? ¿No? Y al minuto otra vez la misma pregunta y me enderezo así en la camilla y veo un viejito que a la primera vista, usted sabe, uno sabe cuando ve un campesino en Panamá. Tú dices, un cholito, un cholito viejito que se ve que usted lo ve y sabe que ese señor ha vivido su vida entera de trabajar la tierra. O sea, se ve un viejito agricultor del campo. Campesino. Exacto, un campesino que vive de trabajar la tierra, las manos callosas, grandes, fuertes, pero un hombre que yo creo que tiene 70 años por lo menos. 70. Sí, el Dios. viejito viene con una bolsita estilo campesino, un jeans y una camisa remangada aquí, y va por ahí. Y le va pidiendo a cada persona en el pasillo permiso para orar por él brevemente. Y él no le pregunta a qué iglesia va, no le pregunta si, no le dice si está pecando, no le dice nada. Él solamente empieza a orar y dice, si usted quiere puede repetir, Señor Jesús, te reconozco como mi Salvador, te necesito. Y por ahí mismo empieza a orar y dice, Padre, mira la condición de salud, esta persona está aquí, tú eres quien... ¿Cómo se llama ese señor? Saturnino. No Saturnino. Saturnino, sí. Saturnino se cuela en los pasillos de urgencia. Me imagino que le dan... Porque no puede entrar. No, si él no tiene familia ahí. Ese es su labor. O alguna cosa, dice permisito, entra y ora por todo el que se encuentra en los pasillos 30 segundos. Y se va, y se va, y se va, y se va, y se va. O sea, 30 segundos. Llegó a mi camilla y dice, me permite orar por usted. Y si tú no contestas rápido que no, él empieza a orar de una vez. Así que tú no tienes chance ni de contestar. Él dice, me permite orar por usted, Padre, en el nombre de su papá. Y comenzó a orar. Cuando él terminó de orar, le dije, ¿cómo se llama usted, señor? Me dice, Saturnino, creo, me dio el nombre, no me acuerdo. El apellido. Me dio su nombre completo, no me acuerdo el apellido. Y le dije, déjame orar por ti. Porque verlo haciendo eso también me desafió. O sea, este señor no tiene estructura, no necesita estructura, no necesita credencial, no necesita maestros, no necesita nada. Él tiene fe en Dios y sabe que el enfermo que está ahí necesita a Dios. Porque o se puede morir, la vida, man. Sanar. Una de dos. Entonces, por cualquiera de las dos, él está llevando algo que esa gente necesita. El hombre va y sin permiso, o sea, sin mayores trámites, sin burocracia, sin ningún problema, sin megáfono, sin pompa, sin protocolo, sin nada de eso. Él arrasa con toda esa gente, con toda esa camilla que encuentra en el pasillo, orando por la gente. Entonces, eso, como yo lo vi desde lejos, como yo ya no tenía dolor, yo estaba como en una especie de, no sé, experiencia veraniega, porque yo estaba así como viendo todo. Estaba viendo para ver qué recogía, qué experiencia. Y Saturnino me inspiró, porque yo lo vi que venía, y al verlo, Dios me comenzó a mostrar todo eso que le acabo de contar. Él no necesita nada de lo que nosotros a veces buscamos. No necesita que su pastor lo autorice, no necesita nada de eso. Él cree que él está resolviendo una necesidad. Y a veces nosotros andamos y que jugando a ser cristianos, pidiendo los focos, el micrófono, las luces, reflectores y celando al que lo tiene y que no lo tiene. Y Saturnino está haciendo el trabajo que tiene que hacer. Saturnino vaya. Cuando Saturnino terminó de orar por mí, le dije, déjame orar por ti, por favor. Y él se quedó ahí y yo oré por él, dando gracias. Le dije, Señor, gracias por Saturnino. Porque nosotros los enfermos necesitamos que Saturnino, gente como Saturnino venga y nos recuerde que tú estás pendiente de nosotros. Y le pedí a Dios que le diera salud a Saturnino, porque él no se puede enfermar y entra al hospital todos los días. Y también le diera fuerza, porque es un hombre que ya sus fuerzas deben ir mermando. Y lo cuidara
cuidara y lo protegiera y le diera ánimo para seguir todos los días o todo el tiempo que pueda haciendo lo que hace. Y Saturnino se fue como contentísimo. O sea, para Saturnino eso fue como, vas bien pelado, sigue por ahí. Y se fue contento, dio 3 pasos, llegó a la siguiente cama y le preguntó a la otra muchacha que estaba ahí, ¿me dejas orar por ti? O sea, Ya la vida. él no para. Hey, man, Entonces, yo creo que tú tuviste que sentir ese dolor para que pudiera conocer a Saturnino, definitivamente, y pudieras hoy compartir toda esta experiencia, lo vivido de Proverbios 17:17, conocer la historia de Eli y el, ¿cómo se llamaba Ronald, el amigo? Ronald, Ronald. Ronald. Eh, que es una demencia, como lo decía a Mauricio la semana pasada, si tú no hubieras tenido alergia no hubiéramos podido desarrollar este tema. Qué locura, la gente se está enfermando para poder tener un tema en Hablando Serio Live. Porque Ey, no, no, que el la Señor, hora vamos a de pedirle a Dios angustia, que nos permita desarrollar temas de otra manera. en la- pero en la hora de angustia donde está el mayor aprendizaje. Eh, Sí, man. mira, nada. Ey, Bueno, yo, a la medianoche yo, esto es una gran lección y me reventó la cabeza la historia de Saturnino. Eso es una cosa, él está ejerciendo un ministerio que nadie quiere, man. La gente se pelea muchas cosas, pero nadie se pelea ahí a los de hospitales. La gente hecho no se pelea estuve, nada de eso. estuve 24 horas en 2 hospitales, sí, porque yo empecé esto a las 6 de la mañana. Entré como a las 8 de la mañana a urgencia del Susana Jones en un hospital local. Y luego fui al hospital principal de la ciudad. El examen que necesitaba se me hizo como a las 12:30 de la noche y luego esperar que llegara el especialista y que lo viera a las 6 de la mañana. El especialista me despertó. Me dijo, usted es Alexis, yo tengo un problema, yo me despierto siempre asustado, ¿no? Así que ellos cuando yo me despertaba decían, no, pero tranquilo, no se asuste. Yo, no estoy asustado, nada más me estoy despertando. Entonces, y me explicó que en efecto en el examen se había comprobado que tengo un cálculo renal, que encontraron un cálculo renal de 3 milímetros de diámetro, lo que no hace necesario una cirugía. Eso es importante porque eso quiere decir que no tenía que seguir ahí. Me iban a dar tratamiento para que se pudiera diluir o expulsar ese cálculo renal y ya. Venga dentro de 2 semanas, nos cuenta cómo ha seguido y ahí vamos a verificar qué tipo de dieta debe seguir. A la vida, loco. Eso pasó a las 6 de la mañana y entre el papeleo y alguna cosita, afuera en la banquita estaba con la señora Rosalín, que ya después llegó de su paseo por la tarde, fue allá, me regañó, dice que te dejo solo un ratito y mira todo el tema. ¡Ey, esa Rosalín, qué locura! Ey, saludos a Mario, saludos a Gilberto, saludos a Angélica, a Micaela, que están por allí. Yo creo que perdí España, mira, porque no estoy viendo muchos rostros alegres de gente con camiseta que está pasando. Man, tú sabes cómo es esto. El tiempo es nuestro mejor maestro, pero siempre nos marca la hora. Así que nos queda unos 3 minutos, no son 5 ni 10, son 3 para despedir. Si tú me quieres regalar la frase más impactante que marque un reel para la semana, ¿cuál sería de esta aventura? No esperes el último momento. Aprende a hacer y cosechar amigos. Y haz como Saturnino. Anda a la batalla con lo que tienes. En la batalla, haz lo que puedes. Esos 3. Hacer lo que te venga a la mano. ¿Sí? Lo que puedes. O sea, no te pongas a ver si yo tuviera un avión, llevaría comida a los niños de África. Bueno, no lo puedes hacer. Entonces, fíjate lo que el niño que está, el vecino, o algún niño en el camino tuyo al que puedas no solo darle alimento, ayudarlo a ir a la escuela y sobre todo presentarle a Dios. Brutal, brutal. Hey, hermano, gracias. Me alegra tenerte de este lado. Te mando un fuerte abrazo. Y sí, hay muchas personas que conocemos, que nos enteramos. Por ejemplo, también quiero mandarle un saludo a la pastora Conchi, que estuvo en esta semana afrontando problemas de salud.
al pastor Gabriel también, que estuvo ahí parando firme, acompañando a su esposa. Eh, son momentos en los que vienen situaciones fuertes. Estamos pasando pruebas. Dice que Dios manda las mejores batallas a sus mejores soldados, pero hay días que uno le dice, dame un descanso, porque ya estamos batallando. Pero no me la mande todas a mí, dame un descanso. Los soldados dicen, hoy me toca Franco para decir que hoy estoy libre, ¿no? Sí, sí. Me toca descanso. Y bueno, nada, mantenernos firmes sobre la roca que es Cristo en medio de las tempestades que pueden venir de muchas maneras. Y bueno, no hay tiempo para más. Gracias, hermano. Qué bueno que estás acá, qué bueno que pudiste sacarle lo mejor a estas 24 horas en el Niágara. Es Te musicalizaron y todo en la noticia, bro. imposible para mí no acordarme la canción del maestro Juan Luis Guerra, que hoy está de cumpleaños. Así. No sé si lo viera, si Dios nos da esa gracia que Juan Luis Guerra era este reel, maestro, me agarré su canción y la usé para ambientar mi video de cuando entré en el hospital público. Así que bueno, saluda a Juan Luis Guerra también, pues. Sí, 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 tú no te preocupes. Hey, no hay tiempo para más. Tú sabes cómo nos despedimos aquí, ¿eh? Esto fue Ah, Hablando eh, Serio. Chao.